La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a La Libroteca. Hace muy pocos días estuvo en Mendoza, concretamente en Tunuyán, el historiador Felipe Piña. Presentamos porque me invitó casi por costumbre a que sea yo quien lo acompañe en la mesa. Presentó allí ante un numeroso público Mujeres tenían que ser. La historia de las rebeldes, de las inconformistas, de las poco correctas políticamente mujeres desde los orígenes de nuestra tierra hasta 1930. Esta es la grabación, para aquellos que no tuvieron la suerte de poder acercarse hasta Vistaflores, Tunuyán, esta es la grabación de ese acto. Felipe Piña, Mujeres tenían que ser, que editó Planeta, en La Libroteca. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias Julio por palabras. Bueno, es muy lindo estar acá, ¿no? En una tierra tan sanmartiniana como en la que estamos. Y bueno, la verdad que este libro fue un libro hecho a pedido, no por la estrategia de marketing, como decía Julio, sino porque me lo pidieron mucho las lectoras, un libro muy pedido por las mujeres. Hablar de la historia de nuestras mujeres, ¿no? No de todas, sino de las rebeldes, desobedientes, incorrectas y luchadoras, que son la mayoría, digamos, por suerte. Y bueno, el libro arranca efectivamente con un poema de Lennon, que es La mujer es el negro del mundo. Primero porque amamos a John Lennon, ¿no? Lo queremos, siempre lo querremos. Y porque además es un extraordinario poema descriptivo de un momento también del mundo, porque él escribe este poema ya en el 75, cuando ya estaba separado hace rato los Beatles, estaba en un momento muy interesante de la lucha por los derechos civiles de la mujer, y él con mucha intención habla de la mujer es el negro del mundo, hablando de dos marginales de alguna manera, ¿no? Del poder, de la historia, los negros y las mujeres como colectivo. Y es muy interesante, por eso me gustó poner ese poema, canción, para empezar el libro. Y el libro arranca efectivamente con las primeras rebeldes, podemos decir con mucho gusto que hay una primera mujer rebelde en 1493, efectivamente Ana Caona, la mujer de Caonabó, que fue el primer cacique que se rebela contra Colón, ¿no? Es decir, a los pocos meses de llegar Colón, como ustedes saben, y contrariamente a lo que se nos cuenta de los espejitos de colores y la obediencia de vida ante la barbarie, ocurrió la rebelión. Y entre esas rebeldes estaba esta pareja de taínos, una cultura interesantísima del Caribe, que se rebela contra esa injusticia. Y Ana Caona es una mujer que, capturado su marido, Caonabó, que fue, podemos decir, el primer libertador, el primero que ejerce durante un año, casi 2 años, formando un ejército rebelde contra Colón y su gente. Al ser capturado, ella va a seguir con la lucha, y es una mujer extraordinaria, una poetisa, música, de la que queda poco registro, porque ustedes saben que esta cultura fue absolutamente exterminada, ¿no? No han quedado sobrevivientes prácticamente. La población antillana fue prácticamente diezmada, ¿no? Por eso la implantación de los negros, de los africanos, como mano de obra, como inmigrantes involuntarios, traídos después de más de 18 millones de personas fueron sacados de África y traídos acá, de los que también nos ocupamos en el libro, ¿no? Así que el libro efectivamente comienza con estas mujeres del mundo indígena, que son muy olvidadas, haciendo también un raconto de cómo se sigue hablando de todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, como todavía se sigue
diciendo cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo, los mapuches habitaban Neuquén o los Pilagá habitaban Formosa, cuando tiempo verbal pasado, ¿no? Como dándolos por muertos a todos, cuando sabemos que hay, por suerte, 1,5 millones de hermanos de culturas originarias que sobreviven y tienen su vida. Estas descalificaciones que uno lee en cuanto a la comparación permanente con el mundo europeo, ¿no es cierto? La inferioridad natural, dicen algunos de los habitantes originarios. Incluso hay algunas cosas absurdas, ¿no? En un texto dicen, no se puede comparar una bachillera europea de 1492 con una americana. La verdad que encontrar una bachillera en España era prácticamente imposible, así que era difícil de comparar, efectivamente. Primero teníamos que encontrar la bachillera, ¿no? Ya que la mujer estaba, como ustedes saben, muy marginada de la educación, intencionalmente marginada de la educación, que también es uno de los temas con los que nos metemos en el libro, ¿no? Es hablar de la exclusión de la mujer también de la educación, por supuesto, de la propiedad, de la educación, todas estas cuestiones, ¿no? Les cuento que yo voy a hacerle algunas preguntas como disparador, pero cuando en un rato seguramente habrá un micrófono para que ustedes participen y dialoguen con Felipe, le pregunten, le acoten cosas. Hay una característica que tiene que ver con esta discriminación ancestral respecto de la mujer, que siempre inclusive cuando se la reivindica entre las minorías, entre homosexuales, judíos y mujeres, y resulta que son mayoría, no son minoría, digamos, ¿no? Claro, son por lo menos la mitad más uno, sin referencias futbolísticas, por favor. Como hincha independiente no. Bueno. Pero reconozco, sí, puedo reconocer numéricamente Pero sí, son la mitad más uno, efectivamente, y un poco también en la introducción al libro hago una breve reseña de la misoginia, ¿no? De cómo se ha construido este odio a la mujer históricamente en varios mitos, el mito bíblico, el mito griego. En el mito griego aparece ahí Pandora, ¿no? Como la primera mujer que viene a ser como un castigo para los hombres, ¿no? En el mundo de hombres viene la mujer como un castigo, portando una cosa tremendamente peligrosa que es la curiosidad. Algo que a mí me parece extraordinario, por otra parte, ¿no? Así que la curiosidad es la madre del saber, ¿no? Uno, a partir de la curiosidad quiere saber, quiere averiguar, quiere investigar. Y ahí está colocado como un elemento negativo la curiosidad. Inclusive aparece Pandora abriendo la famosa caja, que en realidad era una ánfora, y olvidándonos que queda la esperanza en ese ánfora, ¿no? Pero salen los males del mundo, que son la muerte y la enfermedad, que son además dos características claramente humanas también. Y en el caso de Eva, por supuesto, también, ¿no? Aparece esta condena, empezando por el nombre. Eva es lo contrario a Ave, que es lo sagrado. Eva es lo profano. Y también aparece esta condena muy fuerte en esta mujer. Y hay una salvedad muy interesante, ¿no? En la historia del catolicismo, que es Jesús. Jesús es una persona en absoluto misógina, muy por el contrario, es una persona que reivindica a la mujer, que aúna a la mujer adúltera, a la prostituta, la incorpora, habla de ella, y sí aparece después una fuerte misoginia en los llamados padres de la Iglesia, en Pablo, en Agustín, en Tomás, esencialmente por esta cuestión original que es la portadora del deseo, ¿no? La mujer aparece como portadora del deseo, la idea de que el hombre es tentado por la mujer. Un concepto que ha sobrevivido hasta nuestros días y tenemos que escuchar todavía este tipo de cosas, ¿no? Hay que ver la conducta sexual de la violada, ¿no? O cómo era la vida de la mujer asesinada, porque siempre aparece primero una sospecha sobre la mujer, lo cual es una cosa increíble, pero lo seguimos viendo, ¿no? Quizá lo más espantoso que nos pasó en ese sentido en los últimos tiempos fue el caso Candela, ¿no? Donde estaban los medios hablando de la vida sexual de una chica de 11 años, ¿no? Buscando alguna explicación, alguna justificación a un crimen. Imagínense ustedes, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y esto tiene que ver con esta misoginia, ¿no? Con esta carga negativa sobre la mujer, la sospecha sobre la víctima, que es histórica, y que por supuesto toda esa carga tan misógina se traslada a América y viene con los conquistadores, ¿no? Viene la Inquisición,
viene el tema de las brujas. Las brujas es una cosa muy interesante. Las brujas fueron mujeres en general que se dedicaban, y no solamente en España, en una gran parte de Europa, incluso en la Europa protestante, la Europa del calvinismo, del protestantismo, mujeres que ejercían en general la curación, curanderas, matronas, que ayudaban a los partos, gente de mucha referencia social, gente muy querida, referentes sociales en sus lugares, que con el crecimiento del poder del Estado y la Iglesia fueron siendo acusadas de brujas para correrlas de ese lugar y en todo caso asumir esa referencia por parte del Estado, ¿no? La acusación de bruja terminaba, como todos sabemos, en la hoguera. Hubo miles y miles de mujeres quemadas por esta acusación de bruja, que en muy pocos casos eran realmente hechiceras y la mayoría eran mujeres a las que se las quería sacar del medio. Bueno, está el famoso caso de las brujas de Salem, ¿no? En nuestro continente, en los Estados Unidos, magistralmente contado por Miller y en aquel momento de la Casa de Brujas, justamente. Así que yo creo que es una historia muy interesante esta, de dónde viene todo esto, de por qué no hay una historia de mujeres, por qué no se habla de las mujeres, por qué las mujeres no han protagonizado la historia, por qué se las ha corrido de la historia. Hay cuestiones antropológicas muy interesantes de cómo en un principio la mujer era un ser casi considerado superior en las culturas primitivas, porque era un ser capaz de dar vida. Sí, en la primera no se tenía noción de que el hombre tenía alguna participación en el nacimiento de un niño, por lo tanto la mujer aparecía como un personaje mágico, ¿no? Capaz de dar a luz. Aparecen ahí las Venus neolíticas, todos esos monumentos de homenaje a la mujer. La cosa va cambiando y la mujer va siendo de alguna manera condenada a no participar en las reuniones políticas, en las decisiones militares, se la va dedicando a las tareas domésticas, se la va corriendo del poder, y es muy interesante porque hay relatos, ¿no? Ya en la Edad de Bronce y todo este periodo más cercano, donde algunos dicen que esto tenía que ver con que la mujer cuestionaba, la mujer criticaba, la mujer quería participar, aparecía como un ser muy cuestionador, y entonces se decía que su rol natural era en todo caso estar en la casa y no participar de la política, pero muy tempranamente esto, ¿no? Inclusive en sociedades avanzadas, pensemos que en Grecia las mujeres no tenían derechos cívicos, ¿no? En la primera democracia no había derechos para las mujeres, ¿cierto? Me estaba acordando de la Casa de la Inquisición en Cartagena de Indias, que es trucha en realidad, porque no todo lo que está ahí te ponen abajo un cartelito que dice que es una reproducción de lo verdadero. Pero existió, lo que está ahí existió. Sí, pero además quiero decir a propósito de las mujeres que el proceso a las mujeres empezaba hay una báscula, una balanza, una báscula se llamaba. Si la mujer pesaba menos de 60 kilos, tenía que demostrar que no era bruja, porque menos de 60 kilos podía volar, decían los tipos, ¿no? Así que atención, ¿eh? Sí, no había mina que hacía dieta en ese momento. No vale andar cambiando el peso de la balanza, claro, en casa. Esas cosas no se hacen. Respecto de la estructura del libro, por ejemplo, vos hacés una cosa interesantísima, porque además de contextualizar históricamente las figuras, no te referís, si no podría tener este volumen, este tamaño el libro, a las mujeres que sí tienen algún tipo de vidriera, aunque sea distorsionada, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, inmediatamente el himno nacional, o Juana Zurduy, es decir, todas mujeres fenomenales para la historia latinoamericana. Pero hay, en ese sentido es gramsciano el libro, ¿no? Hay otras mujeres que no han tenido la relevancia que... Me acuerdo de una, debe ser porque el libro lo editó mi abuelo, digamos, de Herminia Brumana, digamos, más cerca de nuestra historia. Pero hay un listado desde los orígenes hasta 1930, no sé, no conté la cantidad de mujeres, y le das voz a la mujer cuando escribe o cuando no escribe, cuando hace. ¿Cómo fue esa investigación? Sí, bueno, fue muy ardua, ¿no? Porque la verdad que hay muy poco material sobre este tema, justamente, ¿no? Porque
Hay una historia muy machista donde la mujer, en todo caso, lo que se concede es esto de que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto? Es la famosa frase. Sí, detrás, siempre detrás. Y bueno, entonces por eso generalmente se las narra como esposas, como madres, como costureras, como en los roles claramente femeninos. A mí me parecía que evidentemente debía haber algo más, ¿no? Seguramente debió haber algo más. Y sí, efectivamente, ahí entramos a conocer a personajes maravillosos, algunos más conocidos que otros. Por supuesto, no podía faltar Micaela Bastidas, ¿no? La compañera de Tupac Amaru, que efectivamente es un caso de al lado de un gran hombre hay una gran mujer, incluso según cuenta Tupac mismo, muchas veces por encima, porque Micaela era la gran estratega del ejército tupacamarista, ¿no? Una tipa de mucho vuelo, muy pensante, muy política. Bartolina Sisa, la compañera de Tupac Katari, el rebelde de Bolivia, ¿no? Que continúa los pasos de Tupac Amaru, aquel que dijo sí la frase volveré y seré millones, ¿no? El autor de la frase que después se la adjudican a Evita, que nunca la dijo. Inclusive después esa frase se pondrá en la voz de Espartaco, en la novela de Howard Fast, que va a ser la película después de Kirk Douglas. Él sí lo dijo cuando lo estaban por matar, ¿no? Volveré y seré millones, Tupac Katari. Y su mujer, Bartolina Sisa, fue, como decían, la virreina revolucionaria, ¿no? O sea, una de estas mujeres luchadoras, junto también con Juana Zurduy, por supuesto, una mujer increíble, de un valor extraordinario, de una conducta, ¿no? Pierde a toda su familia en esa guerra, 4 hijos, su marido. Muy interesante las cartas donde ella rechaza los sobornos, intentos de sobornos, de comodidades, de una familia que estaba bien, que era una familia de buena posición, la de ella, cuando ella ingresa en la lucha. No es una mujer pobre, va quedando pobre en la lucha, perdiendo todo lo que tiene, ¿no? Y ahí entre las menos conocidas hay una historia maravillosa que es la de María Remedios del Valle, que es la madre de la patria, ni más ni menos, que por supuesto seguramente la mayoría no la conoce. Se trata de una negra, ¿no? Una esclava, Liberta, que participa con Belgrano en todas sus campañas, en el Éxodo, en la batalla de Salta y Tucumán, como soldado, como espía, como enfermera. Una mujer extraordinaria, la negra Remedios, que después de Capuje y Ayohuma, estas derrotas, ahí participa ayudando a atender a los centenares de enfermos, y ahí donde recibe el nombre de Madre de la Patria por parte de sus compañeros. Pasará después la guerra, terminará en la absoluta miseria pidiendo limosna en un templo, y ahí la reconoce Viamonte y pide para ella una pensión y el nombre oficial de Madre de la Patria para María Remedios del Valle, cosa que efectivamente se le concede allá por fin de la década del 20 del siglo XIX. Así tenemos nuestra Madre de la Patria. ¿Qué pasa? Cuando se reescribe la historia a comienzos de los 80, ¿no? La historia mitrista, un país que se proponía la convocatoria inmigratoria blanca, como se decía, parecía incorrecto tener una Madre de la Patria negra. Entonces María Remedios del Valle fue borrada de la historia y pasamos a tener una Madre de la Patria España, digamos, ¿no? No a María Remedios del Valle, una mujer extraordinaria, muy valiosa, como tantas otras de ese. Y Mariquita, que vos mencionaste, es un caso muy interesante, porque Mariquita parece que lo único que hizo en su vida fue cantar el himno, ¿no? O sea, nació, cantó el himno y se murió. Una cosa, un currículum abreviadísimo el de la señora. La verdad que no, porque primero que la escena esa del cuadro de Subercasó, el estreno del himno nacional, es un cuadro pintado 100 años después. O sea, es un pintor chileno al que lo contratan para pintar ese cuadro para el centenario. El hombre averigua más o menos cómo era eso. Hay figuras que están ahí que no estuvieron en el estreno del himno. Tampoco tenemos certeza que el himno se haya estrenado en la casa de Mariquita, lo cual nos importa poco, pero quiero decir, que no es lo central de su vida, sino que hay cosas muy interesantes, como que esta chica
teniendo 17 años, tiene un noviazgo muy intenso con un primo. Ella había sido destinada a su casamiento con un comerciante al que ella no quería, porque recordemos que había una orden real de que los padres arreglaban los casamientos, ¿no? Los casamientos eran arreglados por los padres. Las chicas eran destinadas en matrimonio a los 7 años, ya sabía a los 7 años con quién se iban a casar, y los chicos a los 13. Una cosa tremenda, ¿no? Ella no quería saber nada con ese matrimonio, pide al virrey Sobremonte, le pide que la dispense de ese casamiento. Hay todo un tramiterío, logra ese permiso y se casa con su primo, el famoso señor Thompson, de ahí Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? O sea que comienza una historia de rebeldía. Mariquita, una mujer que en su casa, que era uno de los salones más grandes de Buenos Aires, efectivamente se van a reunir las tertulias políticas, va a haber mujeres que van a participar de la sociedad patriótica, van a contribuir con sus esfuerzos a los primeros ejércitos, pagando las armas y demás. Es una mujer que tiene opiniones muy interesantes, o sea que evidentemente su vida no es solamente ese hecho, como pasa muchas veces en la historia argentina, que parece que las personas han hecho una sola cosa, ¿no? San Martín cruzó los Andes, igual alcanza y sobra, pero digo, no es lo único que hizo este hombre, que es una persona tan extraordinaria y un pensador, un tipo que escribía, que pensaba, un tipo preocupado por la educación, por la salud pública, ¿no? Y solamente cruzó los Andes y ahí termina la historia de San Martín. Sarmiento solamente fue maestro, digamos, el padre del aula. No sabemos quién es Laula, pero qué sé yo, habrá que buscarla. Solamente eso, y dejamos afuera el Facundo, su vida militar, sus debates con Alberdi, toda la cosa incorrecta, correcta, lo que quieran, de un personaje extraordinario como Sarmiento, extraordinario en el literal sentido de la palabra, fuera de lo común, ¿no? Y así, ¿no? Es una construcción histórica de especialidades. Entonces, en el caso de la mujer también, la especialidad eran las costureras, las que cosieron la bandera, las que hicieron esto, las que donaron las joyas, las que... cosa que no deja de ser importante, pero digamos es interesante decir que detrás de esas intenciones había mujeres que hubieran querido participar mucho más, participar en política, poder escribir en periódicos, poder participar en asambleas, poder haber estado el 22 de mayo en el Cabildo, digamos, ¿no? No es que las mujeres se contentaban con hacer ese tipo de cosas para las que se las consideraba aptas. Y esto aparece en la literatura de la época, en cartas de la época, en quejas, ¿no? Y esto creo que es interesante, este testimonio de que no era solamente para eso, ¿no? Para esa tarea secundaria, porque para las grandes cosas estaban los hombres. El libro trata de demostrar que esto no es así, y creo que es interesante rescatar eso, ¿no? Hay dos cosas, te la planteo las dos juntas porque tengo miedo que se me olviden. Una es el caso de algunos casos que planteas, y me gustaría que lo cuentes, de represión sexual, que ahí es una carga muy especial en el caso de la mujer, históricamente. Sí. Y el otro tema es el tema de las mujeres colectivas, digamos, de los grupos de mujeres. Me estoy acordando de las espías que ayudaron a Güemes en Salta. Sí, claro. Esa experiencia histórica en la que de repente no se conoce el nombre y apellido de algunas de estas mujeres, sí, claro, pero que tuvieron un rol fenomenal para que lleguemos aquí. Sí, bueno, la represión sexual, por supuesto, era absolutamente fuertísimo. La mujer no tenía sexualidad, digamos, no se concebía, salvo en el matrimonio, y una sexualidad fundamentalmente procreativa, ¿no? O sea, la idea del sexo como elemento procreativo y nada más. Entonces, eso era lo máximo que se podía aceptar, y esa represión aparece permanentemente y bueno, hasta muy tardíamente, podemos decir, ¿no? Camila Gorman, por ejemplo, ¿no? El caso de Camila, que volvemos a las de Güemes, pero ya que estamos hablando de Camila, una chica muy interesante, muy lectora, que le gustaba mucho la música, que se enamora del cura, o la de Lau Gutiérrez, que huyen de Buenos Aires. Los O'Gorman, hay que decir que era una familia de las más ricas y muy vinculadas a Rosas,
Con lo cual la huida de Camila provoca muchos problemas políticos, ¿no? Por un lado, Rosas quiere un castigo ejemplar, y por otro lado los unitarios, que aparentemente eran los románticos, los que supuestamente tendrían que estar a favor del amor libre, tanto desde Montevideo como de Santiago, fogoneando y criticando a esta chica, que las barbaridades que ocurrían en la Buenos Aires del Restaurador. Y la verdad que Camila es víctima de esas presiones, ella y Ladislao, que es interesante, ¿no? Porque ellos huyen a Corrientes, y ahí lo que hacen es poner una escuela, y fundan la primera escuela pública de Goya, atendiendo a los chicos, dándoles de comer, o sea que se ve que eran buena gente, claramente, ¿no? Y termina esto con la condena a muerte de los dos, la intercesión incluso de Manuelita, que era amiga personal de Camila, Josefa, la cuñada del restaurador, claro, Josefa Escurra, la que fue novia de Belgrano, bueno, pidiendo también por Camila, cosa que no hay manera, y la iglesia que, bueno, le da como toda satisfacción a Camila de beber agua bendita para que, como estaba embarazada Camila, para que por lo menos el bebé no vaya al infierno. Ese es todo el auxilio espiritual que se le da. Es un crimen horrendo donde hay responsables evidentes, ¿no? Rosas, por supuesto, pero también los unitarios que fogonearon. En eso se pusieron de acuerdo. En eso se pusieron de acuerdo, ¿no? Y pagó los platos rotos de esta pareja en un momento donde, bueno, esto era inaceptable para la sociedad, por supuesto, ¿no? También sería. Sí, pero bueno, no sé, el de Merlo por lo menos se fue a Cancún, no pasó nada. Hay distintos niveles, ¿no? Hay otros que hicieron cosas peores y no han sido sancionados todavía. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Segunda y última parte de la presentación de Mujeres tenían que ser, el trabajo de Felipe Piña en vivo en Tunuyán, en Vistaflores, Tunuyán, ante numeroso público. Y yendo a Güemes, a Güemes y San Martín podríamos decir, ¿no? Porque ahí las mujeres tienen unos roles muy importantes en esos ejércitos. Si bien San Martín no acepta a las mujeres dentro del Ejército Libertador, inclusive tenemos un par de casos de mujeres que se disfrazan de hombres para poder participar de la campaña y son descubiertas y se les pide disculpas, bueno, como que pues sigan colaborando en otros roles. Hay muchísimas mujeres en roles de espionaje, tanto en el Ejército Libertador de San Martín como en el Ejército Libertador, también podemos llamarlo así perfectamente, a los infernales de Güemes, comandados por Macacha Güemes, una mujer realmente notable, ¿no? Extraordinaria, de una gran capacidad política, porque pensemos que Martín Miguel de Güemes, en sus años de gobierno, que van de 1814 a 1821, frena 9 invasiones españolas. Con sus gauchos, ¿no? Una cosa increíble, de ejércitos monumentales. Y él, evidentemente, en esas ausencias, la que ejercía el poder era Macacha. O sea que es un primer caso de una mujer ejerciendo el poder, de hecho, en cierta forma, pero con un gran arraigo popular, con una gran popularidad, conociendo mucho de la política local, cuestiones militares también, una mujer muy valiente. Inclusive cuando su hermano es derrocado por un golpe interno de la llamada Revolución del Comercio, la que logra la reposición de Martín Miguel en el gobierno es Macacha, ¿no? Así que ahí tenemos la Loreto, tantas mujeres en el ejército de Güemes, interesantísimas, ¿no? Que son vidas de novela, de mujeres que se escapan de las garras de los españoles, que siguen espiando, que siguen complicándole la vida. En esta guerra que San Martín llamaba de Zapa, y que es una guerra de inteligencia, ¿no? Fíjense ustedes la eficiencia de la inteligencia sanmartiniana, ¿no? Más o menos entre 500 y 600 espías, muchísimas mujeres, niños, ancianos, todo tipo de personas, de género, de edades, y se llega a infiltrar en Santiago la intimidad de Marcó del Pont, o sea, del gobernador presidente de Chile en aquel momento, ¿no? O sea que la eficiencia del espionaje fue extraordinario y ayudó muchísimo a que el cruce sea posible. Es decir, vigilan los pasos por donde el Ejército Libertador no pasa, justamente, y liberan los pasos por los que pasan, ¿no? En esta
tan larga cadena que va de La Rioja a la zona cercana a Las Leñas, ¿no? La última, creo, por mi parte, y después dialogan ustedes con Felipe, para que no se piense en una visión unilateral y, si se quiere, rosa de las rosas. En esta historia hay minas que han sido fuertes y jodidas, por decirlo académicamente, ¿no? ¿Cómo las tratás? Estoy pensando en la Mujer de Rosas, precisamente. Encarnación. Encarnación, ¿no? Sí, obviamente no hay una apología de la mujer. Conocemos mujeres muy desagradables, ¿no? Margaret Thatcher, Isabel Perón, qué sé yo, tenemos muchas, para nombrar a dos nomás, ¿no? Tampoco tenemos una auditoría muy femenina, así que tampoco queremos. Pero sí, obviamente que uno no está reivindicando, y está muy bueno aclararlo. Uno no dice el ser mujer significa ser mejor persona, ¿no? Tiene mucho que ver con el contexto. Uno lo que está diciendo es la mujer ha sido históricamente perseguida, ha sido marginada, pero por supuesto que dentro del género femenino hay seres muy desagradables y con una amplia capacidad de destrucción, ¿no? Ha habido en la historia. El caso de Encarnación es un caso de una mujer muy fuerte, de una personalidad muy fuerte, igual que Josefa. Josefa es la hermana de Encarnación, la mujer que deja todo para seguir a Belgrano, ¿no? En sus campañas del norte. Y la verdad que es una mujer muy valiente, que tiene un hijo con Belgrano y lo adoptan Juan Manuel y Encarnación. Va a ser criado por ellos, el hijo de Belgrano, que va a ser Pedro Rosas y Belgrano. Después tendrá un desempeño muy bravo, estoy hablando de lo que vos decís, de mujeres jodidas, en lo que tiene que ver con la mazorca, con la policía secreta de Rosas, igual que Encarnación, que era en este sentido no iban saga en cuanto a la dureza, ¿no? Inclusive las cartas de Encarnación con Rosas son de una dureza muy importante, ¿no? Siempre sin sacar de contexto, teniendo en cuenta, y no para justificar nada, ni hacer dos demonios, teniendo en cuenta que los que estaban del otro lado no eran de pecho, ¿no? Es decir, también hay que tener en cuenta cuando hablamos de Rosas lo que tenía enfrente, ¿no? Pensemos que Lavalle, en su breve gobierno, mata a 5.000 personas, ¿no? Estamos hablando de un gobierno de 6 meses, cosa que no suele decirse, ¿no? Por eso los salvajes unitarios, las matanzas de Lavalle son impresionantes, ¿no? Y esto no justifica ni acomoda, sino digo, estamos hablando de un momento histórico argentino complejísimo, durísimo, donde hay que ver que del otro lado los que estaban no eran solamente intelectuales, no era solamente lo que a uno evidentemente más le duele del rosismo, es la persecución de los intelectuales, de gente pensante que tenía un proyecto de país, ¿no? Lo otro ya es parte de la guerra, o sea, la pelea con Lavalle, la pelea con Paz en las guerras es otra cosa, ¿no? Y es una época de la que todavía se habla poco, me parece a mí, ¿no? De la guerra civil argentina, que fue una guerra interminable, donde por supuesto las mujeres han tenido muchísima participación y han tenido mucho que ver, mujeres muy valerosas, como la mujer de Paz, Margarita Güell, que además era su sobrina, un caso muy raro, una mujer que se las banca todas, una mujer que convive con él en la cárcel, ¿no? Tiene hijos en la cárcel en Santa Fe. Las mujeres de los caudillos, ¿no? De Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, la Tigra, mujeres montoneras, como se decía. Martina Chapanay, acá vecina, ¿no? De San Juan, una mujer de una vida interesantísima, bandolera, montonera, la mujer que lo enfrenta a Igarzábal, al asesino del Chacho. Ella había sido soldado del Chacho, había estado en las tropas del Chacho Peñalosa, y cuando lo conoce Igarzábal, que es el asesino del Chacho, a sangre fría, horrible, ¿no? Después de esa anécdota tan interesante que cuenta José Hernández, nuestro poeta nacional, en la vida del Chacho, José Hernández cuenta que en las negociaciones entre el Ejército Nacional y el Chacho Peñalosa, Igarzábal y Peñalosa se juntan y le dice Peñalosa a Igarzábal, coronel de Mitre, le dice, bueno, acá le entrego, coronel, sus prisioneros más gordos de como lo encontré y mejor cuidados, ¿no? Por favor, entrégueme a mis soldados montoneros. Y otro hace un silencio, no le contesta nada porque los había matado a todos, no había ninguno, ¿no? Entonces, civilización y barbarie, ¿no? ¿Dónde estaba una y dónde estaba otra? Este señor es el con el que se encuentra la Chapanay, lo desafía a duelo,
y el señor sufre, dice literalmente el parte policial, una repentina descompostura, ¿no? En el barrio lo decimos de otra manera, y la Chapanay ganó el triunfo, campeona moral, podemos decir, como que el otro se presentó. Así que, bueno, sí, tenemos, bueno, el libro recorre también un periodo creo que es muy interesante, que son las mujeres del movimiento obrero, las mujeres luchadoras por los derechos cívicos, ¿no? Las grandes pioneras en este sentido, del lado del movimiento obrero, Virginia Bolten, autora del periódico que llamaba La Voz de la Mujer, que su eslogan era ni Dios, ni amo, ni marido, decía anarquistas. Y en ese sentido, interesante aclarar, no habría ningún problema, ¿no? Si lo fueran, pero digo, no porque eran lesbianas, no marido, sino marido en el sentido, sí compañero, pero no marido porque no creían en la institución matrimonial, ¿no? Claro, la cuestión del matrimonio como tal. Así que era una publicación muy interesante, donde se pasaban cuenta de todas las quejas históricas de las mujeres contra el género masculino, inclusive criticando a los compañeros, ¿no? A los anarquistas propios, donde decía que sus compañeros eran muy liberales en los discursos, pero que en la casa querían que les sirvan la comida, que atiendan a los chicos. O sea que una cosa era la barricada y otra cosa era su domicilio, ¿no? Particular. Y después, bueno, creo que mujeres que han luchado por el derecho al voto, que es muy interesante. Antes de Evita hubo evidentemente toda una historia de 47 años y un poco más, un poco antes de 1900, comienza la lucha de mujeres como Alicia Moró de Justo, que ya había tenido otra lucha muy fuerte, que era el tema de recibirse de médico, ¿no? En realidad la pionera es Cecilia Grierson, ¿no? Una mujer que ingresa, la primera que ingresa a la carrera de medicina, que cuenta ella en su autobiografía, que el profesor le dice, bueno, le aclaro que sé que estoy frente a un ser inferior, ¿no? Pero igual le voy a tomar examen, ¿no? Así imagínense, pobrecita. Claro, empezamos bien. Bueno, y lo que tenía que soportar una mujer que estudiaba en la facultad, ¿no? Las bromas y ataques de sus compañeros, la discriminación de los profesores, una vez recibida, no asignarle ningún servicio médico, ninguna guardia, ninguna dirección de servicio en un hospital. Pasó mucho tiempo hasta que las mujeres pudieron tener estos cargos. Y hay una cantidad muy importante de militantes socialistas, por ejemplo, que son médicas obstetras o médicas ginecólogas, justamente entendiendo que era una gran necesidad para las mujeres tener mujeres atendiendo esas necesidades, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo, de Julieta Lanteri, una extraordinaria mujer italiana que se nacionaliza argentina, y cuando el juez le da los papeles se da cuenta que no hay nada que le impida votar. O sea, ella nota que puede votar y reclama su derecho al voto y vota en 1911. Es la primera sudamericana en emitir el derecho al voto. Pero claro, en 1912 se produce la ley Sáenz Peña, que es el famoso voto universal. Es un universo que no incluye a las mujeres, es un universo muy particular, ¿no? Y evidentemente el padrón que se empieza a usar es el padrón del servicio militar, con lo cual claramente aquel antecedente de Julieta no sirve para poder votar. Entonces ella se sigue litigando y logra presentarse como candidata a diputada en elecciones donde no votaban las mujeres, saca 1000 y pico de votos. O sea, la verdad que es una campaña muy interesante. Y ahí hay muchas mujeres sumamente interesantes que luchan por los derechos cívicos y que van a tener una presencia importante y antecedente de lo que va a ser, ¿no? Mujeres como Alfonsina Storni, ¿no? Muy valientes, que nombro en el libro, como su poema La Loba. Y bueno, y finalmente, por supuesto, Salvadora Medina Onrubia, con esa carta, una mujer notable que fue la mujer de Botana, del director de Crítica, que, bueno, su marido había apoyado el golpe contra Uriburu, después es víctima de ese golpe, iba a parar a la cárcel, él y ella va a parar al Buen Pastor, y ahí es donde le escribe la carta a Uriburu diciéndole: le cruzo la cara, señor general, con mucha valentía, ¿no? Porque acordémonos que es la policía que inventa la picana eléctrica, ¿no? Es esta policía, el comisario Lugones, mucho menos poético que su papá, Polito Lugones. La historia de la familia Lugones es una historia realmente increíble, ¿no? Porque pensemos, el padre poeta que se inicia en el anarquismo, pasa por el socialismo y termina en el fascismo, incluso escribiendo la proclama de 1930 de Uriburu. El redactor es Leopoldo Lugones, un poeta extraordinario, ¿no? El autor de La Guerra Gaucha, bueno.
Sin embargo, con estos problemitas, ¿no? Se suicida y estaba escribiendo la biografía de Roca cuando se mata. Y una vez le preguntaron a Borges, lo digo en el libro, le preguntaron a Borges, vio cómo se mata Lugones, estaba escribiendo la biografía de Roca y Borges dijo, si yo hubiera estado escribiendo la biografía de Roca también me hubiera matado, ¿no? Lo dijo Borges, así que no es Osvaldo Bayer. Bueno, y el hijo, Polito Lugones, es el del director de orden social de la policía, que es el introductor de la picana eléctrica en los interrogatorios, y la hija de Polito, la nieta de Lugones, era Piri Lugones, la compañera de Rodolfo Walsh, que va a terminar muriendo en un campo de concentración picaneada con el invento de su abuelo, ¿no? Es una historia argentina realmente tremenda, ¿no? De los Lugones como una marca una pasión griega. Una pasión, sí, yo creo que sí, es una tragedia griega, realmente. Así que bueno, en el libro hablamos un poco de muchísimas mujeres que no estamos mencionando ahora por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero Aurelia Vélez, la compañera de Sarmiento, que colabora con su padre en el Código Civil, bueno, tantas. La campaña electoral de Sarmiento. Claro, la gran puntera de Sarmiento, efectivamente, la mujer que hace la campaña electoral, bueno, tantas otras que mencionamos. Juana Manso, quizá una mujer muy importante, ¿no? Una pionera de la educación pública argentina, pionera de la educación mixta, una mujer que luchó mucho para la escuela mixta, para que exista la escuela mixta, autora de los primeros manuales de texto de historia, censurados después, los primeros textos escolares, una gran mujer, ¿no? Que ahora tiene una avenida en Puerto Madero, que mucha gente no sabe quién es, pero bueno, por lo menos la tenemos Alicia Moro de Justo, la tenemos Macacha Güemes, Susana Villaflor, muchas mujeres que tienen ahí un homenaje en un callejero como el porteño, que ustedes saben que es un callejero esquizofrénico, ¿no? Porque tenemos este barrio que está muy bien, los nombres de las calles, y tenemos el barrio de Belgrano, donde tenemos todos los virreyes, todos, Virrey Avilés, Virrey, ¿no? del Pino, que cortan la avenida Cabildo, que es la avenida de la Revolución de Mayo, digamos, ¿no? Una cosa media particular, que algún día habrá que empezar a cambiar. Sí, sobre todo porque todos esos tipos son todos delincuentes, ¿no? Digamos, todos tienen, ustedes saben que había una institución muy sana, de las pocas cosas que uno podría rescatar así, hay cosas por supuesto rescatables de la colonia, una es el juicio de residencia, donde el tipo tenía que demostrar cuando se iba que no había robado, que no había delinquido, que no se había enriquecido. Bueno, la verdad que ninguno de estos pasó el juicio de residencia, ¿no? Y sin embargo tienen su calle honorable en barrio tan elegante como Belgrano, aparte que era muy bien vivir en Virrey del Pino, ¿no? Suena bárbaro. Virrey Avilés. No así, por ejemplo, Cisneros, ¿no? No es tan elegante. Tiene mala prensa. También es increíble, ese tipo tiene una calle en Buenos Aires, es el último virrey, el virrey que reprime Chuquisaca y La Paz, ¿no? Una masacre tremenda. El virrey que echamos, o sea, la Revolución de Mayo lo echa este tipo y tiene una calle en Buenos Aires, ¿no? No se entiende por qué, ¿no? Cuando... O sí. Claro, o sí. Y el pobre Castelli, el orador de la Revolución, tiene 4 cuadras en el 11, ¿no? 4 cuadras, es todo. Saavedra, una calle larga, Moreno termina en el río, como corresponde, y así podríamos seguir, Y Rivadavia, muy larga como la deuda, claro, como la deuda de Rivadavia. Pero para nuestra tranquilidad, la verdad que la avenida Rivadavia no es la más larga del mundo. La más larga del mundo es la avenida Insurgentes, en México, que es mucho más lindo nombre, Insurgente que Rivadavia. Y hay una condena para el pobre tipo que lo metieron ahí en Plaza 11, o sea, la tumba en Plaza 11, el lugar que no le gustaría por el tipo de sectores populares que deambulan por ahí. Así que está complicado el pobre Rivadavia, ¿no es cierto? Ahí la niña tiene un micrófono, sí. ¿Cuándo no? Es para empezar. Sí. Me llama la atención que este libro, todas estas mujeres, en general son mujeres de... No sé si esto tiene que ver por la falta de documentos o porque también está relacionado con la invisibilidad de mujeres comunes, que no eran mujeres de Sarmiento, ni de Rosas, ni de Güemes, etc. Y por otro lado, se me ocurrió cuando hablabas de la Inquisición o de las brujas que eran quemadas, cómo se está, digamos...
recuperando esa costumbre con las mujeres en nuestro país que están siendo quemadas casi consuetudinariamente. No, la verdad que no son muchas las mujeres del libro, no, son minoría. Hay muchas que no son mujeres de nadie, digamos, que son mujeres como Juana Manso, que no era de nadie, tuve muy mala experiencia, tantas militantes obreras que no... Porque Alicia Moró es más, primero de las de Alicia Moró, ¿no es cierto?, sobre todo en esta primera etapa, pero sí, obviamente hay otras que son pero son rescatadas de su función personal, no por ser la mujer de fulano, ¿no? Y lo otro, en cuanto a lo otro, sí, es una cosa tremenda. Bueno, hay que trabajar mucho en esto del femicidio, digamos, y este tema de algo que tiene que ver con los medios también, evidentemente, ¿no? Se va poniendo de moda el quemar a las mujeres, se vuelve a esta historia, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay una responsabilidad muy grande de los medios que actúan como reproductores de esta cuestión, ¿no? Sobre todo cuando la forma de presentar la noticia tiene que ver con cómo era la vida de la víctima, qué hacía la víctima, insisten con esto hasta el cansancio. Entonces hay como, no sé si una justificación, pero casi una naturalización del femicidio, ¿no? Lo cual es tremendo, realmente, es increíble. Hay unas declaraciones tuyas hace poco que me parece importante reproducir por las dudas que alguien no las haya leído. Vos decís que la historia, respecto de esta aparición de nuevas corrientes historiográficas, no solamente de Argentina, en Latinoamérica en general, pero fundamentalmente de Argentina, hay una definición tuya que a mí me parece sensacional y me volvió a la memoria cuando hablabas de Sarmiento. La historia no es para fanáticos. Me parece que estaría bueno que desarrolles eso, porque la aparición del Instituto Dorrego, del cual vos formás parte, apareció precisamente en los medios, en algunos medios, como un parteaguas y como una especie de cuco ideológico, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí, la verdad que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que cuanto más versiones tengamos de la historia, mejor vamos a estar, cuanto más debate haya, y es lo mejor que nos puede pasar. Y yo cuando digo la historia no es para fanáticos, porque realmente un fanático es una persona que no está en condiciones de pensar, ¿no? Está buscando siempre la ratificación de su pensamiento, y cualquier cuestionamiento, cualquier invitación al debate aparece como una molestia, ¿no? Y entonces creo que sí, que si a uno le interesa la historia, tiene que colgar en el perchero la intolerancia, porque la intolerancia no es buena consejera en la historia. Entonces yo creo que, y básicamente hay que trabajar con honestidad en este sentido, ¿no? Uno lo que trata de hacer es mostrar dentro de lo que es un momento histórico, un proceso, los elementos positivos, los elementos negativos. Así se tiene que trabajar. Y realmente es sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, un diario que más se escandalizó con todo esto es un diario que viene haciendo historia mitrista desde 1870, ¿no? Y que aparezca ahora alguien que reivindique a Dorrego, que hablemos de otros personajes históricos, bueno, es muy chiquito frente a tantos años de lo mismo, y cada editorial y cada vez la reivindicación de un personaje que yo califico como mítico, como es Mitre, ¿no? Que hay una cuestión interesante que pasa mucho con Evita, con el Che, con Perón, con Gardel, con Maradona, que fíjense que estos son mitos populares, ¿no? O sea, la palabra mito se aplica a los populares, a los sectores, a la gente que está vinculada a los sectores populares. Entonces, ese término mito arroja sobre el personaje un halo de sospecha, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, no hay certezas, no se sabe, no se conoce. Mentira, se conoce, se sabe, hay certeza, pero se arroja esa cuestión de es un mito, ¿no? Cosa que no se dice, por ejemplo, de un general de la nación como Bartolomé Mitre, que no ganó una batalla en su vida, ¿no? Y eso sí que es mito. Porque la única batalla que gana es cuando se retira Urquiza, que es Pavón, ¿no? Ahora, eso sí que es mítico, digamos, decir que es el gran modelo más grande, uno de los más grandes militares de la Argentina, cuando el tipo, la verdad que como militar fue desastroso, fue un buen historiador, un tipo con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero un gran historiador, ¿no? O sea, un tipo que hizo 2 obras monumentales como la historia de Belgrano y la historia de San Martín, que marcaron toda una escuela histórica.
para debatir con él, para estar de acuerdo o no, pero la verdad que un militar deja mucho que desear. Y su diario siempre fue un diario político que sirvió esencialmente para llevar adelante los ideales mitristas. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, está eso, están otros que piensan distinto, se puede debatir, pero llama la atención, ¿no?, que un personaje como Dorrego provoque en el siglo XXI estos escozores. Una persona tan digna, una persona que suspendió el pago de la deuda, que terminó con la ley de levas, que obligaba a los pobres a ir al ejército o a la cárcel, si no demostraba una propiedad o un trabajo. Esto le pasaba al gaucho, un decreto firmado por Rivadavia. Una persona que trata de hacer lo posible para que no se pierda la banda oriental y termina obligado a firmar una paz impropia y que termina siendo víctima del primer golpe de Estado de la historia argentina, ¿no? Con una participación de la embajada británica y todo, como sabemos, y fusilado sin juicio previo, como es el caso de Manuel Dorrego, y a manos de Lavalle, a quien Salvador María del Carril le manda una carta y le dice que si no lo enjuició, que invente un juicio para quedar bien ante la historia, ¿no? Lavalle, que era un tipo, digamos, equivocado, pero digno y valiente, le dice que no, que él asume la responsabilidad, que él no va a inventar nada. Y lo que es interesante es que este señor Salvador María del Carril fue el primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia creada por Mitre, el señor que aconsejaba a Lavalle inventar un juicio. O sea que bueno, hay mucho para decir. Yo creo que tenemos que empezar a abrir el juego, que la gente conozca más cosas de la historia. Siempre va a ser bueno que la gente sepa más, tenga más visiones, pueda elegir con quién está de acuerdo, con quién no está de acuerdo, ¿no? Lo contrario es sí autoritario, lo contrario sí es discurso único. Eso sí que es discurso único, ¿no? Porque uno lee cosas que no puede creer. El otro día sacaron una editorial directamente contra todos nosotros en La Nación, lo cual nos llena de orgullo, por supuesto, y que sí que vamos bien, ¿no? Vamos por el buen camino. Decía que los indios en la Argentina están peor ahora que en la época de Roca, ¿no? O sea, por supuesto que siguen estando mal y es una reivindicación y una deuda social por la que hay que luchar, pero decir eso en la época que se los estaba matando, no reconocer que hubo una campaña al desierto, bueno, es un poco mucho, me parece a mí, ¿no? Es un poco exagerado, qué sé yo. Pero bueno, entre tanto, se pone divertida la cosa, ¿no? Y para nosotros, que el doctor Grondona, que el León de la Nación se enoje, son símbolos de que vamos por buen camino, ¿no? Sin ninguna duda. No vivimos para eso, la verdad que no estamos preocupados por eso, ni trabajamos para eso. Yo creo que justamente una cosa que uno no tiene que hacer en la construcción de un discurso histórico es hacer un discurso contra, ¿no? El discurso contra se pierde mucho tiempo, uno no habla de lo que quiere hablar, porque en definitiva el menú lo va poniendo el otro. Entonces creo que a veces se pierde mucho tiempo en la réplica. Uno lo que tiene que hacer es escribir lo que tiene ganas de escribir y expresar lo que tiene ganas de expresar. No pasarse la vida respondiendo, porque si no, la verdad que sí, es una pérdida de tiempo y de energía con tantas cosas para contar que tenemos que no han sido contadas en la historia argentina, ¿no? Hasta aquí entonces la presentación de Mujeres Tenían que Ser. Felipe Piña, hace unos días en Vistaflores, Tunuyán, para los oyentes de la Libroteca, para los que no pudieron ir. Hasta la próxima, gracias. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo. Doo-doo-doo-doo-doo.